cuales, digamos, hay conceptos que ustedes ya han revisado, ya sea en el curso de cardiología del año pasado o en la práctica clínica. Los contenidos que vamos a revisar básicamente de cada uno de los ítems es algunos datos epidemiológicos, reforzar algunos que ustedes ya conocen, tal vez algunos nuevos, la patogénesis, la clínica y el tratamiento. Las complicaciones cardiovasculares en relación a la diabetes aterosclerótica se refiere básicamente al compromiso cardíaco, a la enfermedad cerebrovascular y a la enfermedad vascular periférica. Desglosando el compromiso cardíaco, vamos a ver separado la cardiopatía coronaria, la miocardiopatía diabética, entidad que ya se conoce desde por lo menos 4 décadas, que en un comienzo fue controversial, pero actualmente existen suficientes evidencias y que explican la evolución de insuficiencia cardíaca frecuente en los pacientes con cardiopatía coronaria. Veremos aspecto también de la neurocardiopatía y arritmias, que es una de las causas principales de muerte súbita en los pacientes con diabetes. En relación a datos epidemiológicos, el Ministerio de Salud, un reporte, probablemente todo va a cambiar con el COVID, las causas cardiovasculares como principal causa de muerte en nuestro país, que más o menos corresponden a 1/3 de todos los fallecimientos, siguiéndolo muy de cerca, que probablemente en un par de años lo va a superar, las enfermedades neoplásicas, y no sabemos, digamos, el rol que van a tener, ¿verdad?, todas las enfermedades asociadas y todas las complicaciones asociadas al COVID, ¿ya? Se reportó, digamos, en el 2019, 34, digamos, eventos por fallecimiento por cada 100.000 habitantes, por fallecimientos por infarto agudo al miocardio. En cuanto a lo descrito desde hace varios años, la morbimortalidad por enfermedad cardiovascular en los diabéticos es 2 a 5 veces mayor, de las cuales 60% son por cardiopatía coronaria, refrendado por las cifras que le di a nivel del país, porque estas son generalmente cifras internacionales, y 10% de los fallecimientos son en realidad accidentes cerebrovasculares. Las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos son el doble versus la población no diabética. Acá tenemos algunas evidencias, ¿ya? Y claramente se ve en esta figura separando la población diabética no diabética con enfermedad cardíaca o eventos cardiovasculares, y claramente hay una diferencia muy significativa entre diabéticos y no diabéticos para todos los outcomes de esta publicación en relación a infarto agudo del miocardio, fatal y no fatal, accidente cerebrovascular igualmente fatal o no fatal, y muerte de origen cardiovascular. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo, y ustedes ya lo han escuchado, pero acá lo volvemos a reforzar porque esto es especialmente relevante en los pacientes diabéticos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Muchos son compartidos por los eventos cardiovasculares en la población no diabética, pero acá se agregan, ¿verdad?, factores propios. Uno, como es la duración de la enfermedad, el grado de control metabólico. Está establecido por estudios antiguos, que por cada aumento en un punto de la hemoglobina glicosilada, el riesgo relativo de la enfermedad cardiovascular es de 1.39. Es importante también destacar la albuminuria y la enfermedad renal diabética como factores de riesgo.
Aquí vemos en esta figura de una publicación claramente cómo aumenta el riesgo relativo a medida que aumenta la albuminuria, y eso se expresa tanto en los eventos cardiovasculares, en todas las causas de mortalidad, como en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. O sea, lo que dije en forma teórica lo podemos corroborar en esta figura. Específicamente, como ya mencioné, vamos a revisar un poquito más en detalle, especialmente en la enfermedad coronaria, en los pacientes diabéticos, obviamente, esta entidad llamada miocardiopatía diabética o cardiomiopatía, como la encuentran en algunos papers, la insuficiencia cardíaca y las arritmias, de las cuales ya es de conocimiento, ¿verdad?, que la principal arritmia es la fibrilación auricular, en términos generales y especialmente en los pacientes diabéticos, como se observa en esta cifra. En relación a la patogénesis, obviamente vamos a repetir algunos factores involucrados en la patogénesis que vimos en la clase de introducción a las complicaciones crónicas. En este resumen podemos ver que en el contexto del estado inflamatorio crónico y vasculopatía inflamatoria que corresponde a las personas con diabetes mellitus, especialmente en diabéticos tipo 2, que es donde está más precisado, podemos ver que en la aterosclerosis va a influir tanto la actividad protrombótica por hiperactividad de las plaquetas y la disfunción endotelial que está presente, ¿verdad?, en tanto en la micro como en la macroangiopatía. En la microangiopatía, que forma parte también especialmente a nivel del miocardio, que se entrelaza en esta entidad llamada miocardiopatía, va a influir la hiperglicemia, y además en esta última también va a influir, ¿verdad?, la fibrosis que se va produciendo al cabo de los años. Y por último tenemos la cardiopatía autonómica, siendo el camino final de todo esto la insuficiencia cardíaca, que como vamos a ver posteriormente es una manifestación muy relevante de la enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica en el paciente diabético. En relación a la enfermedad coronaria y su patogénesis, ¿verdad?, en las distintas etapas de desarrollo de la placa aterosclerótica, que ya han visto en distintas asignaturas, podemos ver que en la diabetes, en la primera etapa, los factores aceleradores son obviamente lo metabólico, tanto la hiperglicemia como la dislipidemia, y este factor que lo han escuchado en forma reiterada en las clases de complicaciones crónicas, que es la interacción de los productos de glicación terminal con sus receptores, que dije en la clase introductoria que el endotelio, que los vasos sanguíneos tenían receptores, asimismo los macrófagos. También disminución de adipocitoquinas, que vieron en su curso de nutrición, y también se agrega la disfunción renal como factor acelerador. A medida que avanza el daño y la placa, otros factores van a contribuir, como son la activación anormal de las plaquetas, la neuropatía autonómica, en la cual va a predominar el tono simpático, que después vamos a ver en la diapositiva correspondiente a la neurocardiopatía, que se produce un desbalance, lo que hace que predomine el tono simpático, que va a influir tanto en distintos factores, como uno de ellos es la hipertensión arterial nocturna de los pacientes diabéticos, y en este caso también va a influir en el desarrollo de la placa aterosclerótica. En etapa avanzada, cuando ya tenemos ruptura, ¿verdad?, aparte de la activación anormal de las plaquetas, juega un rol fundamental la hipertensión, que como ustedes ya saben también de su clase de síndrome metabólico en el módulo de nutrición, que es un componente relevante de este agrupamiento de factores de riesgo cardiovascular como es el síndrome metabólico. En todas las etapas, obviamente, como ustedes vieron en las diapositivas, si el paciente es fumador, en todas las etapas de desarrollo de la placa aterosclerótica vamos a tener un efecto sinérgico negativo del cigarrillo. En esta tabla, ¿verdad?,
publicada hace algunos años atrás, pero que está vigente hasta la etapa actual, es que uno se pregunta si hay diferencia en la enfermedad cardiovascular y específicamente cardiopatía isquémica entre el diabético 1 y el diabético 2. Algunas de las diferencias son, por ejemplo, en el momento en que se presenta. Un diabético tipo 2 puede debutar en el momento diagnóstico con una cardiopatía isquémica. En los diabéticos tipo 1 se ha visto que empieza a presentarse a contar del 15 años de evolución, empiezan a aparecer las lesiones propias y el riesgo, por supuesto, de un evento. Más o menos influyen los mismos factores, exceptuando en algunas diferencias. En los pacientes diabéticos tipo 1 influye fundamentalmente la enfermedad renal diabética y la hipertensión arterial en mayor medida que en los diabéticos tipo 2, aunque acabamos de mencionar síndrome metabólico, pero estamos tratando de diferenciar cuáles son los factores de riesgo que tienen mayor impacto. Y la dislipidemia, más propia del diabético tipo 2, va a jugar un impacto. Cuando van a ver en su clase de emergencia, generalmente la dislipidemia en el diabético tipo 1 se ve en las crisis hiperglicémicas, son más bien agudas que crónicas, como se observa en los diabéticos tipo 2. Y los factores en común para ambos, ¿verdad? Que mostré en diapositivas correspondientes y también lo dije en cifra, tanto la albuminuria como el mal control glicémico van a jugar un rol para ambos tipos de diabetes en el desarrollo de esta enfermedad cardiovascular aterosclerótica. En cuanto a la clínica, quiero mencionar dos casos clínicos recientes. Uno de ellos que me tocó ver con alguna de las alumnas, que no sé si están presentes actualmente, que lo vimos esta semana, específicamente el lunes, en la clínica Dávila, un paciente de alrededor de 70 años, que si bien tenía un diagnóstico de su enfermedad hace 5 años, ya estaba con complicaciones severas macroangiopáticas. De hecho, había tenido una amputación de un ortejo asociado a pie diabético y enfermedad vascular periférica, que vamos a decir algunas palabras a fin de esta clase, y que el paciente, estando en actividad, inicia disnea súbita, lo cual es llevado urgentemente a la clínica de Ávila, demostrándose un edema pulmonar agudo. O sea, el paciente ingresa por un edema pulmonar agudo y el trasfondo obviamente era una cardiopatía isquémica, y su estudio demostró que tenía enfermedad de 3 vasos y el paciente iba a ser operado el día martes. Es decir, este paciente no se demostró con un dolor torácico, sino que se demostró y debutó en un evento isquémico con un edema pulmonar agudo. El segundo paciente que les quiero comentar lo vi en la clínica Universidad de los Andes, un paciente que yo controlo desde hace mucho tiempo. Él tiene 68 años, es de sexo masculino, diabético, hipertenso y dislipidémico, con buen control hasta el comienzo de este año, que a raíz de la pandemia y de otros factores se descompensó de todo. Aumentó de peso, la hemoglobina glicosilada, que siempre había estado inferior a 7, subió cercano a 9, elevó el colesterol. Hace aproximadamente 10 días, el paciente, estando en reposo, inicia una sensación de opresión retroesternal asociada a intensa disnea, por lo cual consulta en el servicio de urgencia y se demuestra que estaba cursando con un infarto agudo del miocardio, asociado inicialmente a insuficiencia cardíaca, y también correspondió a una enfermedad de 3 vasos, por lo cual fue operado también en el transcurso de esta semana. Por lo tanto, les quise ilustrar, y de hecho uno de los pacientes lo vi con alguna de sus compañeras, especialmente con la Consuelo Bernales, en el cual el paciente contaba muy bien su historia, y esto es como introducir a las manifestaciones propias del paciente diabético en cuanto a su enfermedad coronaria. El infarto es silencioso en el 30% de los casos, por denervación asociada a la neurocardiopatía, ¿verdad? Diabética. En nuestro primer paciente debutó con edema pulmonar agudo, pero él no tuvo dolor torácico. Las otras manifestaciones son disnea, insuficiencia cardíaca. La disnea estuvo presente en los dos casos que les acabo de comentar.
Obviamente lo más grave es que se debute con una arritmia maligna que le provoque una muerte súbita y dolores en ubicaciones atípicas, siendo la epigastralgia una de las formas de presentación en ese porcentaje que está puesto en la diapositiva. Doctora, Sí, cuando habla de un infarto silente, ¿el infarto no se siente nada o puede nada, sentir no una tiene dolor. dolencia? Pueden ser dos alternativas. Uno, que no siente nada de dolor torácico y lo podemos diagnosticar en forma retrospectiva, ¿ya? Cuando aparece en un electrocardiograma de control o se le hizo un ecocardiograma por cualquier motivo y resultó que tenía zonas de necrosis y el paciente nunca sintió nada, cero dolor torácico. Y en el Ya, caso que les conté, el paciente debutó en edema pulmonar agudo. Otro caso, digamos que me tocó vivir una diabética tipo 1, que actualmente lleva cerca de 40 años de evolución, y en un chequeo, tal como les acabo de comentar, electrocardiograma de reposo, y parece, ¿verdad?, sin onda Q y signos, ¿verdad?, de haber tenido un infarto cuando la paciente no se acordaba. Después, viendo ella, analizando, porque nunca tuvo dolor, pero dice que un día, subiendo las escaleras del metro, sintió sensación de mareo y hipotímica, que ella pensó que era una hipoglicemia, por lo tanto, comió un caramelo, se sentó un ratito en la escalera y llegó a su trabajo. La única manifestación que tuvo, no tuvo nada de dolor torácico. ya. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Y las otras manifestaciones son que tienen gran tendencia a complicación o presentarse como tal, como resultó el caso del paciente visto en la clínica de Ávila, que debutó con un edema pulmonar agudo. Por supuesto, la expresión máxima es el colapso circulatorio. Otras características. Es más frecuente el infarto de cara anterior, la afectación de varios vasos, que es la circunstancia de ambos pacientes que les conté, ¿verdad? Tanto el que vimos en Clínica Dávila como mi paciente de la Clínica Universidad de los Andes, que tenía afectación de tres vasos. A todo esto, mi paciente jamás, nunca, hasta el infarto actual, había tenido ninguna manifestación. De hecho, digamos, él, hasta que la fecha que les mencioné, practicaba de lunes a domingo 1 hora de natación. Y a pesar de eso, por su diabetes de larga data, y se sumó al final su descompensación por razones obvias, y se presentó el infarto agudo al miocardio. También estos pacientes tienen mayor frecuencia de angina después que han tenido el episodio de un infarto. Y por supuesto la mortalidad intrahospitalaria es bastante mayor que en los pacientes no diabéticos. En relación a la insuficiencia cardíaca, esto fue descrito hace muchos años en el estudio Framingham, que todavía este estudio corresponde, ¿verdad? Lo deben haber mencionado en cardiología, que es una ciudad, una comunidad en Estados Unidos, que lo han estudiado desde de los años 40 hasta la actualidad en cuanto a riesgo cardiovascular. Ya en ese estudio, en una de las publicaciones antiguas, se demostró que si analizaban la insuficiencia cardíaca, era mucho más frecuente en la población diabética que no la diabética. Otros estudios demuestran hasta un 50% de prevalencia en insuficiencia cardíaca en diabetes, y siempre por detrás están dos cosas. Uno, la enfermedad coronaria, y dos, la miocardiopatía diabética. Y en cuanto a mortalidad, es alta, 30 a 40% por año, y sube a 40 a 60 a los cabos de 5 años. Ahora, no todo es negativo. Se ha visto que aquellos pacientes diabéticos tipo 2 que están siendo tratados con inhibidores de los glucotransportadores, se demostró que disminuía la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca, disminuía la progresión de esta y la muerte cardiovascular. ¿Alguna pregunta en un momento aparte de la que formuló Vicente? Bien, continuamos. ¿Cómo vamos a estudiar a estos pacientes? Con lo clásico, el electrocardiograma de reposo, que forma parte del screening anual y está dentro de la canasta GESD, sobre todo los diabéticos tipo 2,
y en los tipo 1, como ya les dije, al cabo de 15 años de evolución de enfermedad, test de esfuerzo, pruebas de fusión con isótopa o pruebas de estrés como el ecocardiograma dobutamina, angioTAC. Se han agregado nuevas pruebas como es la evaluación del calcio intracoronario, que los cardiólogos son bien entusiastas al respecto y, digamos, lo ven como la gran prueba no invasiva. Sin embargo, faltan todavía estudios que permitan, digamos, incluirlo en forma permanente en las guías. Y obviamente el gold standard es la coronariografía, pero no en todos los pacientes, sino como lo vamos a ver a continuación, siguiendo este algoritmo. Si enfrentamos al paciente en forma primaria, eso significa que hasta el momento que uno lo evalúa, el paciente nunca ha tenido ninguna manifestación, lo cual ya sabemos que no puede significar nada. O sea, que el paciente no tenga ningún síntoma no significa que nos estamos enfrentando a un paciente que tiene sus coronarias, digamos, normales. Si el paciente es asintomático, en el chequeo anual que le realizamos, si el electro es normal, no se avanza más y simplemente se sigue con el protocolo habitual, tanto nacional como internacional. Si el electrocardiograma es anormal, digamos, es recomendable hacer un ecocardiograma y un test de esfuerzo. Si el ecocardiograma muestra que la función sistólica es normal, ya como el electro salió anormal, se plantea en la actualidad, y está en punto suspensivo porque está, digamos, planteándose actualmente este nuevo examen, ¿verdad? Que es una evaluación de la perfusión miocárdica a través de una tomografía computarizada con emisión de fotones. Este nuevo examen nos permite diferenciar si una manifestación es de origen coronario o no de origen coronario. Por ejemplo, se postula en el servicio de urgencia cuando hay un paciente de riesgo y el dolor torácico queda a la duda, ¿ya? También para ver la viabilidad del miocardio, también sirve para estudiar a los pacientes en postinfarto. Esa sería una, digamos, evaluación. Si es que el electro está normal y nosotros no nos quedamos tranquilos porque sabemos que el diabético es de alto riesgo. Ahora, si la función sistólica en el ecocardiograma está reducido, obviamente tiene que ir a una coronariografía. Si el paciente tiene síntomas atípicos, este es un esquema ideal con la actual protocolo que preconizan la Sociedad Científica Sociedad de Cardiología, es que debiera hacerse un estudio de perfusión y ellos sugieren esta tomografía con emisión de fotones. Y este nos permite clasificar si nuestro paciente es de riesgo bajo, es de riesgo alto o de riesgo moderado. Si es de riesgo alto y moderado, tiene que ir sí o sí a la coronariografía. Entonces, esto es cuando el esquema, ¿verdad? Si nuestro paciente a seguir si es asintomático o tiene síntomas atípicos. ¿Qué pasa si el paciente tiene síntomas típicos, como es el Angor estable? Lo tenemos que, ¿verdad?, someter, como ya vieron, yo no voy a detallar porque esto lo vieron en cardiología, a una terapia óptima. Si con esta terapia óptima, al cabo del tiempo, el paciente se hace sintomática, claramente hay que evaluar la anatomía coronaria y tiene que ir a una coronariografía. Si el paciente tiene un Angor estable y se hizo otras pruebas para evaluación de isquemia, como fue el SPECT, y se demuestra que es de bajo riesgo, entonces lo sometemos a la rama de terapia óptima y lo seguimos en el tiempo. Si demuestra que es de riesgo alto o moderado, tal como expresé en la diapositiva anterior, tiene que ir a coronariografía. Lo ideal es este esquema y no como pasó con nuestros pacientes que debutaron con sintomatología grave. Entonces, si el estudio anatómico demuestra que hay enfermedad de los vasos, se puede plantear, ¿verdad?, una revascularización con stent o angioplastía. Pero si la enfermedad es de 3 vasos, sí o sí tiene que ir a revascularización quirúrgica con bypass, como fue el camino final de nuestros 2 pacientes, en el cual, como ustedes pudieron ver, uno debutó muy complicado y terminó igual, y el otro, digamos, parecía no tener ni un problema e igual terminó, ¿verdad?, con infarto agudo del miocardio e insuficiencia cardíaca.
que nos habla, ¿verdad?, de cómo esta enfermedad se considera de alto riesgo cardiovascular y cómo la tenemos que enfrentar. Y como siempre, cuando dije en relación a las complicaciones microangiopáticas, siempre uno debiera optar a la prevención primaria. ¿Qué sabemos de la prevención primaria? Aquí hago referencia porque esto ha sido motivo de estudio dado las altas tasas de mortalidad y de eventos cardiovasculares en esta población. Años, ¿verdad? Y distintas asociaciones han estado preocupadas de esto. Entonces, el ATP4 nos dice que los diabéticos entre 45 y 75, con un LDL entre 70 y 189, deben ser tratados con dosis moderadas de estatina, y eso fue nivel de evidencia tipo A. Los diabéticos de más de 10 años de evolución, en las cuales se aplica una fórmula de riesgo, si esta es mayor a 7,5, esta fórmula derivó de la publicación del ATP4, deben recibir dosis elevadas de estatina, y esto es nivel B. Y en cuanto a antiagregantes plaquetarios, hubo varios estudios, digamos, que fueron controversiales. Algunos eran proclives al uso de aspirina, como fue este estudio que está mencionado, el ASCEN, en el cual hubo reducción significativa del riesgo en un 12%, con un nivel estadísticamente significativo, y que fue publicado en New England en el año 2018. Pero otros estudios no encontraron diferencias, siempre con la población de comparación en la no diabética. Sumando todos los metaanálisis, se llegó a la conclusión que la aspirina era recomendable en prevención primaria en varones mayores de 50 años y mujeres mayores de 60, en los cuales, aparte de diabetes, tenían uno o dos más factores de riesgo cardiovascular, lo cual es lo habitual en pacientes diabéticos tipo 2. En un porcentaje elevadísimo, ¿verdad?, son hipertensos y dislipidémicos, por lo tanto, per se ya son de alto riesgo y deberían quedar con antiagregación plaquetaria, teniendo cuidado y explicando, y eso insisten mucho las guías actuales, porque el mayor riesgo obviamente es el sangramiento gastrointestinal. Por lo tanto, uno tiene que explicar, tiene que hacer una anamnesis completa, evaluando que el paciente no tenga una enfermedad ulceropéptica previa, ¿verdad? Por lo tanto, y frente a cualquier manifestación, consultar en forma urgente. Y obviamente la prevención primaria, que es común a todas, es el control intensivo precoz. ¿Eso qué significa? Que se dijo en su momento, en la parte de tratamiento, ¿verdad?, que uno no puede estar mirando como un paciente sigue teniendo mal control, sino que uno tiene que intensificar el tratamiento, progresando rápidamente en cuanto a la terapia, ya sea farmacológica oral o insulina o no insulina, pero inyectable según las guías actuales. En cuanto a prevención secundaria, o sea, el paciente ya tuvo el evento. Voy a hacer hincapié en los últimos dos puntos porque los anteriores tienen que haberlo visto, ¿verdad?, en el curso de cardiología. Entonces, en el caso de diabetes, ¿verdad?, hay estudios clásicos, ¿verdad?, que demostraron el rol cuando el paciente ya tuvo el evento de o utilizar un agonista GLP-1 o un inhibidor, ¿verdad?, del glucotransportador. Va a influir más en uno u otro, como vimos en la clase pertinente y en el taller, si tiene obesidad o si tiene, ¿verdad?, factor renal, ¿ya? Ambos son cardioprotectores y renoprotectores, pero sobre todo renoprotector, que no vamos a repetir más, que son los glucotransportadores. Esto nos indica que nuestros pacientes, específicamente el que yo controlo, obviamente no va a poder seguir con el mismo tratamiento. El previo al infarto se encontraba con una combinación de un inhibidor de la DPP4 con la metformina, ¿ya? Por supuesto que ahora, en postalta, cuando me llegue, vamos a tener que cambiar a lo que está demostrado y recomendado en la actualidad. Él no tiene sobrepeso, por lo tanto yo lo voy a cambiar a un inhibidor, a un glucorético asociado a metformina. Como resumen de recomendaciones finales de la Asociación Diabética Americana, que publica todos sus estándares en enero de cada año y que en su momento adopta también el Ministerio de Salud como guía.
Lo ideal es medir la presión, o sea, no es ideal, es obligación medir la presión arterial en cada visita, con una meta que yo ya había mencionado de menos de 130/80, medición de los líquidos diagnósticos, sobre todo los jugos, LDL menor de 70. Hay algunos estudios recientes, pero todavía no han cambiado las guías, que incluso dicen que debiera ser menor de 55 miligramos por decilitro. Estudiar cuando hay síntomas, ya sea típicos o atípicos, cuando uno demuestra que tiene otros, digamos, tejidos blancos de enfermedad aterosclerótica, como es la estenosis carotídea, manifestada clínicamente por soplos, o el paciente tiene el antecedente de haber tenido un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular establecido y un electrocardiograma normal. Luego, el uso de beta-bloqueadores, que tienen que haberlo visto en clase, a lo menos 3 años después de un infarto, y volvemos a repetir, y ahí están mencionados los estudios, el líder para el agonista GLP-1 y el EMPA-REG para los glucoréticos como recomendaciones. Estamos hablando en pacientes, ¿verdad?, diabéticos. Preguntas hasta el momento. Continuamos. Y pasamos a la neuropatía autonómica cardiovascular, la cual va a jugar un rol muy relevante, ¿verdad? Sobre todo en las consecuencias y, como ya mencionamos, en las formas de presentación atípica de un paciente diabético. Esto nos habla que en el chequeo que uno hace en su paciente crónico, aparte de estar viéndole los pies, de verle los reflejos, si tiene lesiones, uno tiene que hacer algunas pruebas que vamos a ver en otras diapositivas para sospechar si es que tiene neuropatía cardiovascular. Esas son algunas cifras, digamos, de prevalencia de esta complicación, tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2. ¿Qué se sabe al respecto de esta neurocardiopatía? Que el nervio vago está afectado en un 75%, por lo tanto produce un desbalance autonómico que ya había mencionado previamente, que determina el predominio del tono simpático, que va a influir en distintos niveles. Yo mencioné hipertensión nocturna en estos tipos de pacientes, y también jugaba un rol, ¿verdad?, en diapositiva anterior, en el desarrollo de la placa aterosclerótica. Los factores de riesgo son los mismos comunes, ¿verdad?, a la cardiopatía en general. Edad del paciente, años de evolución, mal control metabólico, englobando no solamente lo glicémico, sino también dislipidemia y la uricemia. Y siempre, en todas las complicaciones, están involucrados estos productos de glicación terminal. ¿Qué se sabe de la fisiopatología? Y esto es tanto en estudio animal y en algunos otros estudios, obviamente, a nivel humano, con distintas metodologías que voy a mencionar después. Se ha visto que está aumentada la expresión de receptores adrenérgicos. Por eso es que, obvio, va a producir el desbalance y aumento del tono simpático, donde una de las manifestaciones es la taquicardia de reposo, porque este es un resumen. Después vamos a ver que en las manifestaciones hay como un camino de cómo van apareciendo las alteraciones. Si el paciente tiene una taquicardia fija de reposo, esto implica que el corazón está trabajando en forma excesiva, con mayor demanda de oxígeno, y va a implicar también esta taquicardia que va a reducirse el tiempo de llene ventricular, y nos va a conducir a la larga a disfunción diastólica y también sistólica. ¿Cómo van apareciendo las manifestaciones clínicas? Lo más precoz es que hay una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo cual uno lo ve fundamentalmente en el ejercicio. ¿Cómo lo podemos evaluar en la clínica? Habitualmente, si el paciente, si uno está en un box, ¿ya?, o le pide que camine en el pasillo, o le pide al paciente que se siente y se acueste en varias oportunidades como para poder acelerarlo un poquito, ¿ya?, sin provocarle ninguna descompensación grave de nada, y puede hacer manifiesto que no se modifica en forma
corresponde a la intolerancia al ejercicio. Hay un aumento desproporcionado de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, y se va a manifestar también con disminución del débito cardíaco. Como ya vimos en la diapositiva anterior, luego se va a traducir en aumento de la frecuencia cardíaca, incluso en reposo, o sea, taquicardia fija. Por lo tanto, forma parte del examen, ¿verdad?, que uno tiene que medir a los pacientes diabéticos con todos los factores que mencioné antes de riesgo, la presión arterial en decúbito, sentada y en posición de bipedestación, por lo menos esperando unos 2 a 5 minutos, ¿verdad? Y la definición no la voy a mencionar porque eso lo vieron en semiología. El camino final y más grave, obviamente, es el aumento de la mortalidad y predisposición a la muerte súbita. Es lo que describen en la literatura anglosajona como la muerte en cama, es decir, al paciente en la mañana lo van a despertar y falleció durante el sueño. Ya había mencionado un infarto silencioso, lo del predominio del tono simpático, y digamos en la muerte súbita influye obviamente no solo los infartos silenciosos, sino que hay una gran inestabilidad eléctrica que nos lleva a que el paciente tiene alto riesgo de arritmias malignas. Y después vamos a ver en otra diapositiva, como les envié en la clase ayer, que a lo mejor ya la revisaron, que hay varias alteraciones electrocardiográficas, que no estamos hablando de alteración electrocardiográfica en relación a un evento cardiovascular, sino que podemos encontrar alteraciones basales en este paciente, en los pacientes, y que son manifestación, ¿verdad?, de la neurocardiopatía diabética. También se describe alteración en la sensibilidad de los varoreceptores. ¿Cuáles son las consecuencias? Volvemos a mencionar arritmia brusca, maligna y muerte. Mortalidad es muy importante y probablemente lo van a volver a ver en clases de hipoglicemia, que son las hipoglicemias inadvertidas. Eso es gravísimo. Esto va ocurriendo al cabo de los años de los pacientes diabéticos mal controlados que van perdiendo el umbral de clínico de advertencia de las hipoglicemias. Entonces, si el paciente no se da cuenta, puede ser su debut de una hipoglicemia, una arritmia maligna o un compromiso brusco de conciencia. Retardo en el reconocimiento del dolor isquémico. O sea, no, puede no tener o se demora el paciente. Lo que me dijo ese día el paciente, mi paciente, es que él no, las horas previas a la opresión se sentía raro. Eso es lo que muchas veces los pacientes decían, me sentía raro. Lo mismo dijo el paciente de la Dávila, que en horas previas se sentían raros. No son capaces de expresar esto de sentirse raro. Lo que significa que no, obviamente, era diferente como se sentían respecto a los días previos y a su condición basal. Ambos eran plenamente activos en su vida cotidiana antes del evento. Es muy relevante y forma parte del chequeo preoperatorio, estamos hablando de cualquier cirugía, especialmente cirugía mayor, ¿ya? El evaluar si el paciente tiene, ¿verdad?, manifestaciones de neurocardiopatía, porque implica un alto riesgo de mortalidad en el intraoperatorio. Los anestesistas que tienen la obligación de hacer visita preanestésica y el paciente es diabético, generalmente solicitan pase cardiológico, diabetológico, pero además tienen que hacer en su evaluación clínica todo lo que está escrito ahí en relación a evitar riesgos durante la cirugía. Estos estudios son los que apoyaron, ¿verdad?, esta información. ¿Cómo se estudia la neurocardiopatía? Siempre tenemos que partir de la base de un electrocardiograma de reposo. Efectuar un holter de ritmo y de presión de 24 horas, ver la respuesta de la frecuencia cardíaca a la respuesta, a la respiración, o sea, todas estas maniobras, respiración profunda, cambio de posicional y maniobras de Valsalva. Y por supuesto, si el paciente nos relata intolerancia al ejercicio o nosotros le provocamos este problema.
desde el punto, no lo puse porque no está dentro de las normas, pero también podría ser válido hacer el test de marcha de los 6 minutos para poder evaluar en forma más objetiva este punto. ¿Cómo se trata? Control glicémico intensivo. ¿Ya? Y se ha visto que con insulinoterapia se reduce la neurocardiopatía en un 53% los diabéticos tipo 1. ¿Ya? No hay cifras para diabetes tipo 2, sino que esto es básicamente los tipo 1. Pero obviamente, no porque los estudios uno no lo puede inferir que también sucede, los estudios demostrados es lo que está escrito ahí, ejercicio de baja, moderada intensidad, porque si el paciente se somete a un ejercicio de alta intensidad, lo podemos someter, ¿verdad?, a un riesgo innecesario, por lo tanto uno tiene que advertir de provocar una muerte súbita por una arritmia maligna por todos los factores que mencioné antes. Y con respecto a los síntomas, se habéis visto que pueden disminuir con el uso de inhibidores de la enzima convertidora ARA2 y con beta bloqueadores. ¿Pregunta hasta el momento? Doctora, Dime. entonces, ¿esto es recuperable? Sí, exactamente. Lo mismo en cuanto a las hipoglicemias inadvertidas, ¿ya? Si el paciente uno lo somete y le explica al paciente que tiene que hacer un tratamiento intensivo, porque hay a veces que están con antidiabéticos, ¿verdad? Y uno tiene que pasarlos a insulinoterapia para lograr el control óptimo, y uno puede revertir, ¿verdad?, el umbral de percepción de la hipoglicemia inadvertida y también la neurocardiopatía. ¿Ya? Por eso es que el rol de nosotros es estar atento a detectar, ¿verdad?, en cada control que el paciente no tenga manifestaciones. Así que uno tiene que preguntar todas las veces, a veces los pacientes se ríen, a veces uno le pregunta, no, porque uno tiene que ser majadero e insistir en todas estas manifestaciones para evitarle males mayores a los pacientes. Y aún así se nos escapa. Vuelvo al caso de mi paciente, que él, orgulloso, nunca tenía nada, y me decía, no, cuando yo le preguntaba, ¿no tiene ningún dolor? No, doctora, si yo practico natación 1 hora diaria y quedo estupendo. Siguiente entidad, miocardiopatía. Ya, la miocardiopatía, que tal como les dije, fue descrita hace muchos años atrás, pero es bien difícil, fue difícil, digamos, poder aislarla, porque para hablar de miocardiopatía diabética se vio que habían alteraciones, sobre todo ecocardiográficas, pero no asociadas a pacientes a hipertensión ni enfermedad coronaria, lo cual es difícil porque explica por qué fue, digamos, aceptar que existía esta entidad, porque la mayoría de los diabéticos son hipertensos, son dislipidémicos y han tenido algún evento, pero aquellos pacientes ya que no tenían estos factores de riesgo, pero sin embargo igual tenían y se presentaban con insuficiencia cardíaca y que no eran valvulópatas ni ninguna de las otras causas que ustedes saben y conocen respecto a cardiopatía e insuficiencia cardíaca, obviamente se empezó a investigar, tanto en animales de experimentación como con los exámenes que se cuentan en la actualidad, no invasivos, ¿ya?, para poder definir esta entidad. ¿Cuál es su patogénesis? Múltiple, siendo un rol muy importante, como siempre, lo metabólico, tanto la hiperglicemia, no voy a repetir, con todas las consecuencias que conlleva la exposición crónica a ella, y la lipotoxicidad. Obviamente también influye el estado inflamatorio crónico, y tal como en otras complicaciones, el estrés oxidativo exacerbado, disfunción mitocondrial, y se ha logrado demostrar, que lo tengo ahí subrayado, que la alteración del calcio intracelular es como el responsable final de las alteraciones de relajación y contracción ventricular, cuya manifestación principal es la miocardiopatía, que permite reconocerla en el ecocardiograma, que es la disfunción diastólica. Eso es lo más precoz. Disfunción diastólica, vuelvo a repetir,
que no está en el contexto de una hipertensión arterial, porque si no es imposible diferenciarlo. Y por supuesto también activación del sistema RAS y que va a implicar un estado profibrótico. Con todos estos factores se ha llegado a que sí existe esta entidad y que es una de las responsables de que los pacientes frente a un evento, por ejemplo coronario, caen rápidamente en insuficiencia cardíaca. Ergo, aunque no está puesto en las normas, uno debería medir un ecocardiograma por lo menos una vez al año en pacientes diabéticos de larga data. Doctora, una Consecuencias. consulta. Sí, dime. Esta miocardiopatía diabética, ¿cuánto tiempo Sí, demora en establecerse? es más o Más o menos menos. el mismo tiempo de evolución del resto de las complicaciones, Agustín, porque como vamos a ver a continuación, tiene un rol importante también dentro de los vasos sanguíneos del miocardio, la microcirculación. Por lo tanto, como mínimo, unos 15 años de evolución. De mal control de la diabetes, De con mal valores altos de glicemia y todo eso. Exacto, o de mal control o que el paciente no había sido reconocido. Acuérdense que en los diabéticos tipo 2 existe un porcentaje importante que no se sabe en qué momento comienza y llevan años de todas estas alteraciones que hemos estado mencionando en forma reiterada en las clases. ¿Ya? Perfecto, gracias. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de todo de lo anterior? Hipertrofia miocárdica, fibrosis intersticial, fibrosis miocárdica, la microangiopatía se basa en fibrosis perivascular y también hay una menor densidad de capilares intramiocárdicos. De la contractilidad, disfunción diastólica, que es como el sello que define ecocardiográficamente a estos pacientes, y es consecuencia de un remodelamiento cardíaco, que vamos a ver más en detalle, que va a conducirnos a la larga a dilatación miocárdica y que en clínica se va a manifestar con insuficiencia cardíaca, que puede ser con fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal o disminuida, porque si esto progresa y uno no lo detecta, en su momento de la disfunción diastólica se va a sumar también la disfunción sistólica. Y tal como está puesto ahí, para hablar de miocardiopatía tiene que ser en forma purista, sin enfermedad coronaria hasta ese momento, ni hipertensión arterial. Toda esta disfunción diastólica a la larga y dilatación de las cavidades nos va a llevar que la dilatación auricular se va a manifestar en esta arritmia muy frecuente que es la fibrilación auricular y que vamos a ver un poquito más en detalle en diapositivas posteriores. Específicamente en esta. Aquí partimos con arritmia. ¿Alguna otra pregunta de miocardiopatía diabética para pasar a las arritmias? Bien. ¿Cómo se trata? Las arritmias se trata según el tipo de arritmia. No tiene gran diferencia con respecto a lo que ustedes vieron en clases de cardiología. ¿Ya? Y la mayoría de las veces el principal fármaco son los beta bloqueadores. Gracias. ¿Cuáles son las 3 arritmias o alteraciones más frecuentes vistas en los pacientes diabéticos? Son el síndrome braditaquiarrítmico por enfermedad del nodo, la fibrilación auricular lejos, hasta 40%, como mostré en una diapositiva, y las arritmias ventriculares malignas que van a terminar en muerte súbita si no se les detecta. O sea, si no, en el fondo no la palabra correcta no es detección, sino que si no hay justo, digamos, alguien que pueda atender, porque si en su casa, el paciente obviamente el destino va a ser fatal. ¿Cuál sería la fisiopatología de la fibrilación auricular en la diabetes? Como ustedes ven, estos son datos relativamente recientes, esto fue publicado en el año 2019. Entonces, siempre volvemos a los mismos factores patogénicos, pero ahora se agrega un factor importante. Cuando hablo de control metabólico, la mayoría de los estudios lo correlacionan con la hemoglobina glicosilada.
últimamente, y esto es especialmente así en los diabéticos tipo 1, pero también en los tipo 2, que la mayor correlación en realidad se ve con la variabilidad glicémica. Los pacientes que andan con sus glicemias como ascensor son los de mayor riesgo cardiovascular y también en relación a esta arritmia que es la fibrilación auricular. Por supuesto, siempre va a estar presente el estado inflamatorio y el estrés oxidativo. Aquí está lo del remodelamiento, que esto es, digamos, sirve tanto para lo que ocurre como consecuencia en la miocardiopatía, en la neurocardiopatía, y que termina finalmente en las arritmias. Al cabo de los años se va produciendo y del tiempo un remodelamiento estructural, ¿ya? Repetimos, fibrosis, dilatación, disfunción. También se produce un remodelamiento electromecánico, en la cual hay un retardo electromecánico auricular y una alteración del acoplamiento, excitación, contracción, que termina en un remodelamiento eléctrico definitivo y autonómico. Y todos ellos van a ser estos factores de remodelamiento, tanto estructural, miocárdico, como eléctrico propiamente tal, en provocar esta alta frecuencia de arritmias, específicamente la mayor de todas, que es la fibrilación auricular. En suma, tenemos alteraciones estructurales y eléctricas. La remodelación de la aurícula izquierda, la fibrosis, retardo de conducción, a nivel eléctrico se va a manifestar por acortamiento del periodo refractario efectivo y un retardo de lo electromecánico entre inter e intraauricular. Esto es lo que hace un rato atrás se mencioné, que esto fue publicado hace algún tiempo atrás, que hay alteraciones en el electrocardiograma de los pacientes diabéticos que no obedecen necesariamente a haber tenido un evento coronario, sino que se ha visto que pueden presentar disminución de amplitud de las ondas de repolarización, acortamiento del periodo de activación, acortamiento del QRS y también la extensión del intervalo QT. Por lo tanto, en suma, si sumamos la miocardiopatía y la neurocardiopatía, que se traduce en disfunción de canales iónicos, todo el remodelamiento que acabo de mencionar, más la neuropatía autonómica propiamente tal, se explica claramente por qué estos pacientes son, digamos, tienen mayor actividad arritmogénica que los conduce muchas veces a desenlace fatal. ¿Preguntas al respecto? Bien. Vamos a dar un descanso de 5 minutos para pasar a la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica, que no quedan tantas diapositivas, pero que es importante, digamos, hacer hincapié en alguna de estas manifestaciones, puesto que mencioné en la diapositiva de epidemiología que el 10% de las muertes cardiovasculares son por enfermedad cerebrovascular. Y también, digamos, los pacientes diabéticos con una prevalencia no menor pueden terminar con algún grado de estado demencial de causa vascular, no solo metabólica. Bien, Doctora, dime. y una duda es que, ¿por qué las microangiopatías no son recuperables y sí las microangiopatías? Las macro, perdón. Porque influyen otros factores. Porque la Ya. microangiopatías influye fundamentalmente en la hiperglicemia. En cambio, en la macro influye, digamos, la dislipidemia, hipertensión. De hecho, digamos, los estudios principales que en algún momento mencioné nunca demostraron fehacientemente porcentajes de prevención o detención de las complicaciones crónicas macroangiopáticas. Recién ahora están apareciendo estudios, pero los clásicos que son de fines de los 90 y comienzos de los 2000, que son los que yo les mencioné en varias oportunidades, tanto para tipo 1 y tipo 2, nunca demostraron beneficios macrovasculares. Y el único estudio que demostró beneficios